Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Escobar Villegas, soy historiador, profesor titular de la Universidad de AFIT en el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas. El paramilitarismo tiene varias historias en Colombia, no solamente la historia reciente y contemporánea, también hay otras historias del paramilitarismo en el siglo XX, en particular a mediados del siglo XX, en lo que se conoce como la época de la violencia. Cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, se generó en el país un enfrentamiento muy fuerte entre liberales y conservadores que provocó la creación de grupos paramilitares y de autodefensas, tanto liberales como conservadoras. Los paramilitares de esa época, de 1950 aproximadamente, especialmente durante el gobierno de Laureano Gómez, fueron civiles que se conocieron como los pájaros, organizados en particular para perseguir y luchar contra liberales. Hubo ciertos sectores del país con grupos famosos de pájaros, en particular en el Valle del Cauca, en el norte del valle, pero también en la zona cafetera, el Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia. Eran grupos que se podían considerar paramilitares porque estaban protegidos y armados por el gobierno colombiano. Muchas de sus armas eran otorgadas por el gobierno colombiano. Eso hace que sean grupos que puedan denominarse paramilitares. De la misma forma, en los años 80 en particular, en Colombia a finales del siglo XX, el paramilitarismo de mediados del siglo XX tuvo igualmente como contraparte a lo que fueron las guerrillas liberales, grupos de combatientes, campesinos mayoritariamente, armados, que se defendían. En ese caso ellos se llamaban autodefensas liberales, de la persecución que hacían los pájaros o los grupos paramilitares que obraban en nombre del Estado colombiano y del gobierno colombiano y del cristianismo y del Partido Conservador. En la segunda época del paramilitarismo en Colombia, hacia finales del siglo XX, en la década de 1980, la creación de grupos armados de civiles que actúan de manera ilegal, pero en ocasiones legítimos, es decir, legitimados por el gobierno o por grupos sociales, como grupos de ganaderos, de agricultores, de empresarios o de financiadores, que encuentran en estos grupos armados civiles una forma de protegerse de la agresión que hacen los grupos guerrilleros a través de secuestros, a través de vacunas, a través de chantajes, a través de incluso intimidaciones en relación con sus propiedades o con sus bienes muebles, ¿no? La creación de estos grupos paramilitares en la década de los 80 está en el contexto entonces de lo que son los grupos guerrilleros en Colombia, marxistas, leninistas fundamentalmente, grupos de izquierda, grupos que tienen inspiraciones en las revoluciones de izquierda comunistas que se hicieron en el siglo XX, desde la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista en Nicaragua. Esas revoluciones inspiraron a su vez el funcionamiento y la ideología de los grupos guerrilleros en Colombia, que desde mediados del siglo XX, igualmente, después de este enfrentamiento entre liberales y conservadores, aparecen como una opción para transformar la sociedad colombiana. Los paramilitares de finales del siglo XX
tienen, por lo tanto, no solo un apoyo en ocasiones de instituciones del Estado colombiano como el Ejército, de manera no oficial, sino también un apoyo de grupos civiles, grupos económicos como los que mencionaba ahora. Hay que decir que eran y han sido, pues no se han terminado, han actuado como grupos abiertamente enemigos a muerte entre guerrillas y paramilitares. Los paramilitares tienen como principio protegerse, pero al mismo tiempo tratar de acabar con los grupos guerrilleros. Esa es, digamos, la primera motivación. En la medida en que estos grupos fueron existiendo, surgieron otras motivaciones que resultaron de esas confrontaciones. Los grupos armados de civiles encontraron que en ocasiones podían apropiarse de tierras, de territorios, a través de sus acciones armadas. Esas apropiaciones de estas tierras le dieron a los grupos paramilitares otro aliciente para seguir funcionando y armándose. En ocasiones, obviamente, matando gente, persiguiendo campesinos o persiguiendo supuestamente grupos o pobladores que estaban apoyando la guerrilla, en ocasiones sí a guerrilleros propiamente o a, digamos, milicias de la guerrilla, gente de civil que también apoyaba a los grupos guerrilleros. Esa motivación generó entonces un paramilitarismo de otro carácter que buscaba fundamentalmente enriquecerse y agrandar sus propiedades territoriales, sus tierras, sus latifundios, como puede perfectamente llamarse esta gran concentración de la tierra. Una tercera motivación vino de un asunto que ha sido muy problemático en Colombia y es el narcotráfico. Los paramilitares encontraron también en el narcotráfico una fuente de riqueza, una fuente de financiación y al mismo tiempo de enriquecimiento. Entonces, encontrar recursos en los grupos económicos para defenderse de la guerrilla, encontrar recursos en las tierras para ampliar los latifundios y encontrar recursos en el narcotráfico para enriquecerse propiamente y financiar los ejércitos paramilitares, ha sido una serie de condiciones que han vuelto más complejo la posibilidad de intervenir y pues, aniquilar ese funcionamiento de estas instituciones ilegales y violentas en Colombia. Eso me parece que podrían ser algunas de las consideraciones que podría presentarles por ahora. En cuanto a los procesos de negociación que se hicieron a comienzos del siglo XXI en el contexto de los gobiernos de Álvaro Uribe desde el año 2002 hasta el año 2010 y en el marco de la Ley de Justicia y Paz del año 2005, es posible decir que allí hubo unas negociaciones que beneficiaron a estos grupos paramilitares, sobre todo porque fueron tratados con unas consideraciones especiales para que pudieran entregar sus armas y al mismo tiempo desarticular sus grupos armados. Consideraciones especiales en particular para los paramilitares rasos que fueron asistidos por organismos del Estado de reinserción y les permitieron con subsidios y al mismo tiempo con políticas pedagógicas para reinsertarse a la vida social, a muchos de ellos en efecto entrar en el mundo de la vida civil. Sin embargo, ha sido denunciado y ha sido conocido por parte de la opinión pública, por parte de los periodistas, por parte de los grupos políticos, que estos grupos paramilitares, muchos de sus miembros, volvieron a rearmarse por la ineficacia de esos procesos de reinserción.
y al mismo tiempo porque eran grupos que no tenían una ideología política clara y seguían encontrando dificultades para vivir como ciudadanos trabajadores honorables, y veían en el narcotráfico un recurso que les permitiría volver a armarse y a enriquecerse por esa vía. En cuanto a la posible comparación con las negociaciones de paz que se hicieron con las FARC, o que se están haciendo actualmente con las FARC, y las que se hicieron con los paramilitares, es importante decir que en el caso del acuerdo de las FARC hay un mayor cuidado del acuerdo y de la implementación, sobre todo por la participación de organismos internacionales como es la ONU, garantizando de esa manera el cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento de cada uno de los pasos, y al mismo tiempo la posibilidad de poner en marcha un sistema de justicia que por primera vez, no solamente en Colombia, sino en el mundo, lleva a cabo unos procesos de justicia en los cuales, sin abandonar el marco jurídico internacional, puede crear una forma de justicia que va más allá de la punición, de la justicia punitiva, hacia una justicia restaurativa en la cual los culpables, los condenados, puedan cumplir unas penas que, más allá del castigo, beneficien a los colectivos y a las comunidades en las cuales esos condenados hicieron daño.